Hola, buenas tardes. En primer lugar, me gustaría agradecerles que estén aquí escuchando acerca del tema que me trae hoy a este congreso. El desarrollo del racismo en la población gitana española relacionado con la tardía implementación del flamenco en la educación andaluza. Me llamo Carmen Heredia y estoy realizando el doctorado entre la Universidad de Cádiz y la Universidad de Dijon, con los directores Inmaculada Díaz Narbona y Pierre-Paul Gregorio. Bien, pues pasemos al desarrollo de estas acciones. Aquí les dejo con la introducción, gitano y pragmática, la falta de educación en la juventud, el que guarda el ascua, las políticas de flamenco en los estudios actuales, sus conclusiones y referencias. Este es el orden que vamos a seguir para el desarrollo de la ponencia. El flamenco es una manifestación cultural viva y cambiante que traspasa los límites de la música y que nació de su propio seno estético de tal modo que una serie de acciones relacionadas en el espacio de la más estricta intimidad familiar terminaron saliendo en forma de manifestación cultural popular de Andalucía al amparo de la industria turística que emergió con gran fuerza en España desde la primera treintena del siglo XIX. En 2014, el conocimiento del flamenco se incluyó en el sistema educativo de Andalucía con la publicación de la Orden del 7 de mayo de 2014, por la que se establecen medidas para la inclusión del flamenco en el sistema educativo andaluz en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del 28 del mismo año. Esta orden ha podido germinar en la difusión del conocimiento histórico del arte flamenco y la realidad gitana que actualmente ha fructificado en el anteproyecto de ley andaluza del flamenco en el 2021. Bajo el título Exposición de motivos, la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico manifiesta que, en definitiva, el flamenco es historia y arte, y además de industria cultural. Es una pieza clave de la marca España en el mundo y también una manifestación singular del patrimonio cultural andaluz y pilar de riqueza de nuestra tierra. El artículo 4, en su punto 2, enumera los principios inspiradores de esta ley en su apartado C. Promover la profesionalización de todos los sectores de la actividad relacionados con el flamenco, siendo en este punto más relacionado con el ámbito de la estética de los flamencos, a pesar de la importancia que tiene para su visibilización. Sobre estas premisas se asienta el objetivo principal de este análisis, que no sería otro que visibilizar el racismo sufrido por la población gitana en España como causa de la tardía implantación del flamenco en el sistema educativo andaluz. Los gitanos y las pragmáticas. Desde la primera pragmática en 1499 se sucederán en toda Europa pragmáticas como las de 1717 y 1745 y otras leyes y decretos contra el modo de vida de los gitanos, estando al borde de la extinción tras la Gran Redada del 30 de julio de 1749, que afectó a una gran parte de los gitanos de España. Todo esto se sucedió de forma habitual, incluso hasta la ley de 1878 bajo el reinado de Alfonso XII, que propuso una última y nueva pragmática con la promulgación de esta nueva Constitución de 1812, se marca un hito y cualquier persona nacida en el país era considerada española, adquiriendo los derechos del resto de los españoles. Aún así, siguió siendo el caso de los gitanos algo muy particular hasta 1978. Falta de educación en la juventud. ¿Cuáles fueron sus primeras lecciones?, le pregunté. Ninguna, respondió el mocito. En habiendo leer un romance y tocar un polo, ¿para qué necesita más un caballero? Mientras que los siglos
XVIII y XIX una gran cantidad de viajeros visitaron las ciudades andaluzas en busca del arte de los gitanos, los ciudadanos no gitanos españoles consideraban a los gitanos como unos maleducados por manifestar su arte en el cante, el toque o el baile. La carta número 7 del escritor y militar José Cadalso, que se publica de forma póstuma en 1789, cobra vida en el género epistolar. Esta carta es un claro ejemplo de la diferencia de la importancia del flamenco como parte de la cultura y la educación para los gitanos, en contraposición de quienes no pertenecen al biotopo flamenco. Contarle los dichos y hechos de aquella academia fuera imposible o tal vez indecente. Solo diré que el humo de los cigarros, los gritos y las palmadas del tío Gregorio, la bulla de las voces, el ruido de castañuelas, lo destemplado de la guitarra, el chillido de la gitana sobre la cual había de tocar el polo para que lo bailase Preciosilla, el ladrido de los perros y el desentono de los que cantan no me dejaron pegar los ojos en toda la noche. Llegada la hora de marchar, monté a caballo diciéndome a mí mismo en voz baja: ¿así se cría una juventud que pudiera ser tan útil como si fuera la educación igual al talento? El flamenco. El significado actual de la palabra flamenco entró en escena el 6 de junio de 1847, cuando se habla de flamenco con acepción musical. En el artículo aparece Lázaro Quintana como cantante del género gitano y Dolores, la gitanilla, conocida por su baile y su canto, en El Espectador. El que guarda el ascua. Podéis hacer desaparecer una obra, pero no podéis cortar las cabezas de los que han aprendido, porque son muchas y si son pocas, ignoráis dónde están. Aquí tenemos a Federico García Lorca en su educación en Fuentevaquero. Camelamo Naquerar, el que guarda el ascua. En cuanto a Camelamo Naquerar, podemos decir que fue una obra de teatro, un teatro político, un teatro implicado, en el que José Heredia Maya, el primer profesor universitario gitano, se dejó la piel literalmente ahí. Él hizo que las voces gitanas españolas se hicieran escuchar y junto con Mario Maya montó una escenografía vanguardista en 1976, creando el primer teatro flamenco de gitanos para tener repercusión política. Juan de Dios Ramírez Heredia ha sido una persona fundamental en el tema gitano. Él hizo una proposición en 1978 para que se derogaran los artículos normativos del Código Civil vigente en aquel entonces en el cuerpo de la Guardia Civil, que hacían más mal que bien contra el pueblo romaní. Se utilizaba el cuerpo normativo de una forma racista. Las políticas del flamenco en los estudios actuales. El flamenco es una manifestación cultural viva y en evolución que traspasa los límites de la música, del cante, el toque y el baile. Es el resultado intercultural del sur de la península ibérica y se ha podido formar una estética propia. Aquí tenemos ejemplos en los que el flamenco ha quedado patente como elemento integrante de la política. Por ejemplo, en 2010 fue reconocido como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad
2014 entra en esta orden del 7 de mayo en la Junta de Andalucía y actualmente se está elaborando el anteproyecto de la Ley Andaluza del Flamenco en Andalucía, que comenzó a realizarse en el 2021. En cuanto a las conclusiones, podemos decir que el flamenco es el resultado de un diálogo intercultural del sur de la península ibérica, que ha podido formular una estética propia y que se concreta en los flamencos. Las políticas racistas sobre la población gitana repercutieron sobre el hecho de que el flamenco apareciese tan tardíamente en el contenido de la educación reglada. La forma estética del flamenco se ha asociado por los otros a la mala educación. Los otros hablamos de las personas que no son gitanas, ¿no? Se absorbió como si estuviera mal ser gitano y fuera un símbolo de ser mal educado o mala persona por no entender esta cultura y no querer integrarla, en parte por el tema normativo y de las pragmáticas que habían estado imperando y que se asentaron en las raíces culturales del resto de la población española. En cuanto al flamenco, tomó espacios comunes y artificiales, se envuelve la forma estética andaluza con la imagen del flamenco, y ahora lo que era propio de la intimidad familiar sale para el exterior. Federico García Lorca, José Heredia Maya, Mario Maya, Juan de Dios Ramírez Heredia tuvieron un papel decisivo en la posibilidad de la educación reglada sobre los gitanos a través del flamenco, las leyes y la educación. La cristalización en acciones políticas y legislativas transforman la educación en un eje vertebrador para el desarrollo de los flamencos como germen estético de la identidad andaluza. El desarrollo histórico, normativo del racismo y la tardía incorporación de la voz gitana en la educación superior ha tenido como consecuencia la inclusión del flamenco en el contexto educativo andaluz en 2021. Fíjense lo tarde que ha podido suceder esto. Aquí les dejo con algunas referencias de Cadalso, Carta Marruecas, García Lorca, Locución al pueblo de Fuente Vaquero, Come de Alfaro, La gran redada de gitanos, Heredia Maya, Cámara de la Naquerá, Sánchez Ortega, temas de gitanos españoles, además de la normativa vigente. En fin, para concluir, me gustaría darle las gracias por su atención y decirle que quedo a su entera disposición para que lo pudieran necesitar o para cualquier sugerencia que vieran oportuno hacer. Muchísimas gracias. Un saludo, hasta pronto.